Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy, pero muy bien. Avísenme si me están pudiendo escuchar. Se te escucha bien. ¿Cómo está Enzo? Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo está Matías? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, buenísimo. Ok. Bien, a ver, ahí estoy viendo. Bien, se escucha bien, dice Adolfo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenísimo. Ok, ahora tenemos varias cosas para hacer. Vamos a esperar que entren algunos de los compañeros, pero mientras tanto vamos a ir nosotros sobre algunas cosas. Bueno, Javier, ¿cómo va? En la planilla de grupos, yo los marqué por colores a los que están por equipos y ya habían escogido el proyecto, ¿bien? Eh, por ahí, si es que todavía están un poco dudosos con los dos proyectos, esto que planteamos, eh, a ver, los dos tienen más o menos la misma complejidad y a la hora de evaluarlos van a ser muy parecidos, ¿sí? Lo que se espera al final es tratar de tener una pequeña interfaz gráfica que nos permita hacer un CRUD a una base de datos, ¿bien? O sea, actualizar una base de datos, cambiar los valores de ciertas columnas, ciertas tablas y solamente va a cambiar el contexto, ¿sí? Con lo que se sientan un poco más cómodos, realmente la dificultad va a ser la misma para ambos, pero va a cambiar el contexto, ¿sí? Por eso las cosas que veamos en uno después las van a poder aplicar sin problemas en el otro y en cualquiera de de otros proyectos que tengan en mente, ¿no? Se van a ver que son cosas que son muy replicables a cualquier otro sistema. Sí, exactamente eso vamos a hacer con los proyectos. Vamos a ponernos dentro de cada uno de los contextos y vamos a intentar hacer exactamente eso con una base de datos. Siempre eso más una interfaz gráfica que nos permita con botones, unas entradas de texto, salidas por la pantalla, unos labels, poder darle información al usuario acerca de cómo se está manejando su sistema, ¿no? Y por un lado un cliente, si se quiere, o un espectador para el cine y por otro lado un administrador, tanto del supermarket como del Cinemark, ¿bien? Así que bueno, si vayan, les pasé creo por WhatsApp las narrativas para que las vayan viendo, analícenla con cuál se sienten más cómodos y vamos a ir viendo, ¿ok? Un poco acerca de todo esto. Hoy nos toca ver un tema bastante interesante que es manejo de archivos para darle persistencia a nuestros datos. Pero antes quería preguntar si habían podido ver el taller de la instalación de Python, Visual Studio Code y que dimos el viernes pasado. Si pudieron verlo, si pudieron instalar Python en sus máquinas, hay alguien que todavía no tenga Python instalado y que quiera que lo podamos ver a eso, ya que a la hora de trabajar con nuestros proyectos, nosotros tiene una ventaja trabajar con los collab, bien, ya se los voy a mostrar enseguida, pero a la hora de presentar nuestros proyectos y cuando ustedes los tengan que exponer, vamos a utilizar un editor de código y Python instalado en nuestro ordenador, bien, para poder mostrar qué es lo que hicimos. Así que bueno, estaría bueno que si es que todos tienen Python instalado y si no, que me avisen y lo podemos ver de instalarlo ahora, tanto a Python como a Visual Studio Code. Si pudieron ver el tutorial, espero que les haya servido y si no, me avisan y les puedo dar una mano, ¿bien? Para poder instalar y tener las herramientas corriendo en su ordenador. Pueden poner en el chat quiénes no tienen instalado Python y quiénes sí, con un sí, no. Y quienes tienen instalado, no importa que no sea Visual Studio Code, pero cualquier otro editor de código, PyCharm, Atom, lo que sea que usen para Visual Studio, si quieren. Sí, adelante Alejandro. Ok, Alfredo, todavía no tengo. Quiero ver más o menos, no tengo, yo sí. Pueden ir poniendo aquí, sí, ok, yo tengo el Visual Studio, sí, ok, algunos sí, otros no. Podemos ver lo siguiente. Studio, sí, Visual Studio, no Python, no está Python, pero tengo Visual Studio Code. Ok, ¿se animan? ¿Saben qué? Ya que vamos a hacer, si los Python, yo tengo el juego de Python también, pero no me acuerdo si le clic en Pad para instalarlo al Python.
pero no Python. ¿Ok? Estaría bueno entonces, ya que están más o menos todos por este camino, ¿se anima alguien que no tenga ninguna de las dos herramientas instaladas a compartir su pantalla? Y yo le voy indicando desde aquí cómo ir haciéndolo. Yo ya lo tengo instalado ambas, así que por eso la vez pasada había pedido la máquina de mi hermano para poder hacer el taller, pero ahora justo tenía que rendir, así que se llevó su máquina, digamos. Pero si alguno de ustedes se anima, vamos a ir haciendo esto. Bien. A ver, les paso esto. Vamos a ocupar entonces una parte de esta clase y la clase que viene para terminar de ver todos los de archivos. Y aparte está bueno porque vamos a poder ver la diferencia entre hacer las cosas en tu ordenador y hacer las cosas en el Google Colab. Bien, les dejo entonces este enlace. Todos los que no tengan Python pueden entrar desde aquí y le van a dar a este botoncito de Download Python. Bien, hay alguien que no esté en Windows, esté en Linux o en Mac o en algún, bueno, otro sistema operativo y necesite ayuda con esos sistemas operativos, avísenme también, ¿ok? Entren a este enlace que les pasé y le dan en descargar Python. Actualmente se encuentra en la versión 3.11, entonces yo una vez que le doy a descargar, esto acá para Windows me tira un instalador, es decir, un archivo .exe que va a permitir instalar las herramientas, ¿no? Esto por el lado de Python. ¿Ok? ¿Alguien de los que no tiene Python instalado se anima a compartir su pantalla y le doy una mano para poder instalarlo? Bien, buenísimo. Entonces dejo de compartir yo y comparte Alfredo. Se sigue grabando con los Matías, así después esto queda para que si alguien no puede entrar o lo que sea, después lo pueda ver. Esto es muy importante porque desde acá van a tener su proyecto después. Van a tener Python en su ordenador. A ver, a mí sí me deja compartir. Confirmame, Alfredo, si te deja compartir a vos. Los requisitos, a ver, Python es bastante liviano, es una de las cosas más livianas que existen en cuanto al lenguaje de programación, así que no se preocupen. Por los requisitos, va a tener un core de 2 núcleos, aunque sea, un procesador, digamos, de 2 núcleos al menos. Y sí, sí, ahí estás compartiendo, Diez. Ya comenzamos. ¿Te animas a ir a descargas a donde se encontraba este archivo? Cerrar esta pestañita y ir a descargas a donde se encontraba, cosa de que quede de dónde lo sacaste. De 10. Entonces, sí, de 2 GB de RAM ya corre Python y corren sistemas operativos que son Linux, digamos, así que tienen bastante flexibilidad a la hora de los recursos. Yo corrí Python en máquinas del gobierno, pero de las viejitas, y andaba bastante bien, sin problemas. Fíjense, aquí descargó Python, abajo a la izquierda, yo desde acá tengo las anotaciones, pero ahí les muestro cómo corroborar si tienen instalado. Sí, normalmente corren 32 bits también, pero cuando ustedes le dan a descargar Python ya detecta el tipo de sistema operativo que tienen y si es de 32 a 64 bits y este download le da la mejor versión, digamos, para su sistema operativo actual. Ahí abrió el instalador, si le da a ejecutar, se le abre la herramienta de instalación. Y ahora cuando les aparece esta pantalla es muy importante que marquen esta opción de aquí. A ver si les aparece. Esto que dice añadir python.exe al path. Bien. Una vez que está marcada esta casilla, recién vamos a darle en instalar ahora. Bien. Porque en install now, que sería la primera opción. Pero tienen que corroborar, esto no se les olvide, que tiene que estar marcado añadir python.s al pad. Esto es para que ya enseguida corroboramos que esté instalado, pero para que puedan ejecutar el comando de Python desde cualquier parte de su ordenador. ¿Sí? Entonces marcamos eso y ahora le damos en Install Now, aquí. Ahí limpio. Una vez que le da en instalar, le pide que confirme y ahí le pide que apriete sí. Creo que a veces no aparece, pero ahí se empieza a instalar Python dentro de su ordenador. ¿Ok? Simplemente le damos ahí.
Esto a veces suele tardar un poquito más. Esta parte suele tardar un poquito más, un poquito menos, dependiendo de cada máquina, pero normalmente es rápido. ¿Sí? No suele tardar demasiado. Ok, una vez que, a ver, vamos a ver. Perfecto, una vez que aparece este cartelito, acá simplemente le damos en cerrar, que nos dice la instalación fue hecha con éxito, digamos, le damos en cerrar. Y ahora, para corroborar que Python está instalado en su ordenador, fíjate, te animás a apretar la combinación de tecla Windows más R y escribir CMD o abrir una terminal en cualquier lado. Abrir la terminal. A ver, no sé si estás compartiendo solamente la pantalla del navegador o estás compartiendo toda la pantalla por ahí, Alfredo. Ah, son dos, ok, ok. Bien, a ver. Tenemos a traerla entonces a la terminal, al centro de las pantallas. Y si no, mira, para, hagamos una cosa. Ahora creo, a ver, todavía no se está viendo. Pero ya sé qué es lo que podemos hacer, mira. Voy a Eh, dejé de compartir un ratito y ahí te muestro desde acá cómo lo haría. ¿Vale? Esos dos, o sea, descargar la herramienta y esos dos, tres clics que hicimos, ya les trae y les tiene instalado Python dentro de su ordenador. Bien, fíjense que como para corroborar ahora que yo tengo Python en mi máquina, hacen clic derecho en cualquier lugar y abren una terminal, o si no, apretan la combinación de teclas Windows R, bien, y escriben CMD aquí, y esto también les va a abrir otra terminal, o sea, cualquiera de los comandos estos. Ahora, dentro de la terminal, tipean Python, así, y le dan a ejecutar, solo Python. Y esto les tendría que haber abierto el intérprete, que dice Python 3.9, 3.11, 3.10, lo que sea que hayan descargado, y al final un intérprete aquí abajo que nos permite ejecutar comandos de Python. ¿Ok? Si yo ahora hago un print hello world, que es el más normal, con el que comenzamos, y le doy a correr, esto me saca el comando, ¿ven? Por aquí abajo. ¿Cómo hago para salir de esta consola que me tira en Python? O sea, si les corrió esto y les sacó el intérprete es porque ya tienen Python instalado en su máquina y todo salió bien, ¿ok? Para salir de acá, simplemente escriben exit, abren y cierran los paréntesis y ya están de vuelta en su terminal. ¿Bien? Entonces, hasta aquí ya tenemos Python instalado en nuestra máquina. ¿Ok? Ese es todo lo que necesitamos para poder instalarlo. Lo reducieron y lo hicieron bastante sencillo la gente de Python para que sea muy, pero muy sencillo de hacer la instalación. ¿Ok? A alguien cuando escribió Python no le salió el intérprete. Normalmente cuando pasa eso, o sea que vos escribís Python y mira, a ver, voy a ver si Python 3. Creo que tengo otra versión de Python 3 instalada o no. Al parecer no. Pero, ok. Esta es otra cosa, fíjense. Cuando escriben Python 3 y no lo tienen instalado, nos manda a la tienda de Microsoft. Fíjense, y acá me va a buscar Python y me va a decir, ¿quieres instalarlo desde aquí? Es otra forma, también lo pueden llegar a hacer desde acá. O sea, si ustedes obtienen el producto y lo instalan, listo, instalan Python 3.10 en su máquina. Esta es otra forma también de instalarlo. Es la que nos da la tienda de Microsoft, ¿bien? Pero bueno, normalmente si ya lo tienen instalado y escriben Python y no les sale todo esto que tenemos acá, es porque se olvidaron de añadir al pad el intérprete de Python, que es la pestañita esa que mostrábamos al principio. No, Visual Studio Code es un editor de código, es como general, digamos, no le importa qué código va a tocar, simplemente él se encarga de editar código. Python es un lenguaje de programación, digamos, así que sí, podrían tener Visual Studio Code y programar en C, por ejemplo, en C++ o en lo que se sientan más cómodos. Bueno, nosotros lo vamos a utilizar a Visual Studio porque es una herramienta que nos sirve, digamos, dentro que nos ayuda mucho y con Python se llevan bastante bien. Bien, a ver, CLS.
Vamos a ver entonces, si ya tienen Python instalados, ahora alguien se anima. Por la duda, dejamos la asistencia. Sí, 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 eso sí, no se olviden, en algún momento podemos pasar la asistencia de 10. Ahora, alguien que no tenga todavía instalado Visual Studio Code y se anime a hacer lo mismo que hizo Alfredo, gracias Alfredo, vamos a hacer lo siguiente, les paso este enlace ahora, se vienen aquí, y acá lo mismo, o sea, le dan a descargar la herramienta para Windows, si es que están en Windows, y si están en Linux o en Mac, la herramienta para Linux o Mac. Bien, dale, dale, ya dejo de compartir, y si tienes más, compartimos la pantalla, y así mostramos cómo. Ya lo dejamos andando. Perfecto, ahí dale en la herramienta de Windows y eso ya te va a permitir descargar el instalador. Es también un archivo .exe que, ojo, miren, ahí él ya descargó el instalador, le dice dónde lo va a guardar, en este caso en el escritorio, pero aparte le abrió los docs, digamos, la documentación de Visual Studio Code. ¿Te animas a copiarlo y a mandarlo al link ese por el chat? Porque aunque no parezca ese docs, esa documentación está bastante completa, digamos, acerca de cómo utilizar Visual Studio Code en general. ¿Sí? Bien, ahora una vez que se descargue, no sé si va a tardar un poquito, capaz, pero una vez que se descargue, vamos a ver. Ahí está, ahí va bastante bien, de 10. Entonces, sí, sí, de 10, no hay problema, no hay problema. Ahora sí, abajo a la izquierda, una vez que se descargó, le dan en ejecutar. Esto, a ver, aquí tengo las anotaciones. Y acá es lo mismo que con el instalador de Python. Le damos en ejecutar, seguramente la máquina nos va a pedir que confirmemos esa ejecución. Eso es cuando se pone a veces la pantalla en negro. Y acá acepto el acuerdo, son los términos y condiciones que tiene el editor de código. Acá en la carpeta donde se va a instalar, por defecto le dejamos la que nos da, pero si ustedes quieren ponerlo en alguna otra carpeta, no hay problema, le dan en examinar y buscan ahí donde les quede más cómodo. Bien, por defecto funciona bastante bien en esa carpeta. Es como donde les dejan, digamos. Ahora sí, le damos en siguiente. Esta parte lo mismo, miren, tienen que corroborar que estén marcadas esta parte. Esto de agregar al path, esto para que nosotros podamos correr un comando desde la consola que diga code, punto, y abrir un Visual Studio en cualquier carpeta, ¿bien? Luego tenemos esto de registrar code como editor para tipos de archivos admitidos. Esto es para que más o menos como que Visual Studio Code sea su editor de código por defecto. Así como tienen a Google, que es un navegador por defecto, VS Code va a ser su editor de código por defecto. ¿Bien? Y para que nos quede más cómodo, marquemos esta. Mira, que dice crear un acceso directo en el escritorio. Entonces, esto ya nos va a hacer que terminada la instalación, se nos muestre a nosotros un acceso directo, el cual le podemos correr. Dale en siguiente y ahora sí ya estamos listos. Y en instalar. Esto nos muestra como una última pestaña de dónde se va a instalar, qué cosas y así. ¿Bien? Y acá corre la instalación. Bien, y una vez que termina la instalación, nos dice ejecutar Visual Studio Code. Perfecto, cosa de que al finalizar ya se lance la aplicación. Y ahí estamos. Si ustedes no quieren que se lance cuando lo terminaron de instalar, simplemente lo desmarcan esa casilla. ¿Ok? Ahora sí, eh, eso que se abrió ya es Visual Studio Code y ya están listos para empezar a hacer cosas dentro de él. ¿Bien? ¿Qué son las cosas que podemos hacer? Fíjate abajo a la derecha. Ah, bueno, ya se fue lo del paquete. Sí, ¿no? Sí, bueno. Ahí está, ahí está. Dale en abrir a ese. Y eso es para que te cambie todo. Vieron que todo el idioma que aparece está en inglés, digamos. Entonces todas las cosas que tienen ahora mismo están en inglés. ¿Bien? Eso que apretó él es para que le instale
el idioma, digamos, en español y que le pueda cambiar todo el sistema en idioma español. Simplemente apenas entran por la primera vez, abajo a la derecha les aparece la opción de instalar el paquete de idioma español. Ahora sí, fíjense, ¿qué es lo que les deja hacer ahora? Es básicamente customizar, digamos, su Visual Studio Code. Acá eligen con qué se siente más cómodo. La primera parte es examinar los temas, digamos. Visual Studio 2022 es un poco diferente que Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de código puro, digamos, es para editar código, y Visual Studio es si se quiere, es el entorno de trabajo que tiene Microsoft para desarrollos de, no sé, de las cosas de Microsoft, digamos. Se pueden hacer otras cosas, pero la verdad yo sí usé Visual Studio un tiempo para, para programar, pero me resultó muy pesado, digamos, comparado con Visual Studio Code, ¿no? Pero si ya estás acostumbrado, seguro se te va a hacer más sencillo. Sí se pueden programar aplicaciones y cosas de Python dentro de Visual Studio. Así que sí, si te es más sencillo, sí se podría usar. Otros editores que podrían buscar, si es que no se sienten cómodos con este, tienen PyCharm, Atom, y salió uno nuevo, ya les voy a mandar después, pero salió uno nuevo que se supone que está queriendo reemplazar a Visual Studio Code, pero es muy difícil, digamos, la gente ya se casó con esto y porque anda bastante bien, ¿no? Bueno, acá fíjate, te dice con qué tema te sentís más seguro, digamos, a la hora de programar. Uno claro, uno oscuro, contraste alto oscuro o contraste alto claro, digamos. Eh, con lo que ustedes se sientan más cómodos, fíjense, esto les cambia el fondo de su esquema, digamos, de su paleta, para que puedan programar, ¿sí? Eh, con lo que se sientan más cómodos realmente esto. Eligen uno y ahí ya le dan enmarcar, o sea, cada vez que ustedes hagan o realicen una tarea le dan enmarcar en esto, ¿bien? Y ya se van a la siguiente, fíjate, ya puedes apretar, sincronizar y desde y hacia otros dispositivos. Esto es para que, a ver, estas cosas las vamos a ver un poco más adelante, o quizás, no sé si las van a llegar a utilizar, pero por ahí si tienen varias computadoras y en una trabajan haciendo código, no sé, en uno trabajan haciendo el código y la otra máquina es para testear, por lo general la gente la utiliza cuando se compra una máquina que tiene una GPU, digamos, una unidad de proceso gráfico, ¿bien? Entonces, hoy en día esas están bastante caras, entonces se compra una máquina buena, en esas testean las cosas, pero en la otra normalmente es la que utilizan para trabajar, ¿sí? Entonces sincronizan estos equipos para que una escriba el código, se lo mande, la otra lo testee y así, ¿bien? Pero de momento no lo vamos a necesitar. ¿Qué tenemos abajo? Un acceso directo para acceder a todo. Esto, a ver, hacerle clic y veamos qué es lo que te sacaba aquí. Esto es para que puedan abrir su paleta desde cualquier punto. Pero para abrir la paleta de comandos es bastante sencillo. Hacen Control-Shift-P, si no me recuerdo, y ya te abre la paleta de comandos esto. Y ahí ya, dentro de la paleta de comandos, ¿qué es esto? Es como su buscador de cosas dentro de Visual Studio Code. Mira, si voy a escribir File, que es lo que te tira acá a la derecha, tenés todas las opciones para hacer con File, ¿ves? Entonces abrir un archivo, editarlo, no sé, hacer un montón de cosas. Control-Shift-P abre la paleta de comandos. Un poco más abajo tenés compatibilidad enriquecida para todos los lenguajes. Esto es instalar todas las extensiones para todos los lenguajes que vos utilices. Imagínate que programas en Python, pero también sos desarrollador web y haces cosas en JavaScript, te gusta, por ejemplo, en HTML, en CSS, haces cosas con Java, con C, con C++. Bueno, aquí a la derecha, fíjense, ya lo abrió, aquí a la derecha, fíjense, tenemos las extensiones, ¿bien? Por lo general, para comenzar, vamos a esta que dice Python, le dale a instalar ahí. Perfecto. Y esto te va a traer todas las extensiones que utilizan Visual Studio Code para poder comunicarse con Python. Bien, acuérdate que esto les tiene que quedar claro, porque la otra vez lo preguntaban en un taller, Visual Studio Code es solamente el editor de código. Python ustedes ya lo tienen instalado en sus máquinas. ¿Qué es lo que está haciendo esto de las extensiones? Porque no es que esté instalando Python otra vez en Visual Studio Code, no. Lo que está haciendo es traer todas las herramientas, como por ejemplo el autocompletado, que les pongan las diferentes sentencias de colores, que puedan correr, es decir, el debugger de Python dentro de Visual Studio Code,
y cosas de ese estilo, ¿bien? O sea que son las herramientas para poder ejecutar y modificar código escrito en Python dentro de Visual Studio Code. Es simplemente eso, ¿bien? Bueno, ahora mira, ahora volvete a esta pestañita de acá, a esta de aquí, arriba a la izquierda. Perfecto. Y ahora ya nos dice, o sea, ya la primera opción que nos tira ahí es abrir una carpeta, o sea, es lo primero que podemos hacer acá. Bien, fíjate que si vos le das en abrir una carpeta, esto te va a mandar a tu gestor de archivos y vos podés crear una carpeta nueva si querés en donde te sientas más cómodo, si querés, sí, en el escritorio, donde te sientas más cómodo. Crea una nueva carpeta, con Control-Shift-N puedes hacer eso, ahí está. Perfecto. Y F2 para renombrar, de 10. Y ahí le pones el nombre que vos quieras. Si querés, carpetita de prueba o lo que sea. Perfecto, ahí lo marcás. Y abajo, fíjate que te aparece seleccionar carpeta. Y ahí ya lo abrís. Abrís seleccionar carpeta. Y esto te va a abrir tu editor, es decir, te va a abrir Visual Studio Code dentro de tu carpeta, esta que vos acabas de crear. Y ahora, dentro de esa carpeta, vos ya vas a poder tener todos tus scripts de Python, tu estructura de directorios, es decir, las subcarpetas que necesites para poder ejecutar código y cosas de ese estilo, ¿bien? Acá, ¿qué es esto que te sale? Porque antes no salía dentro de Visual Studio Code esto. Es si vos sos el que o si confías en los autores del código que estás queriendo abrir o de las carpetas que estás queriendo abrir. Normalmente, cuando vos le das a esto, lo que está diciendo es que o lo hiciste vos o que estás seguro de que la persona que lo hizo no te está metiendo un virus o cosas de este estilo. Esto empezó a aparecer mucho porque hubo problemas de seguridad sí, con GitHub, eh, con código, digamos, que estaba en la red y que infectaba las máquinas. Entonces, ellos te preguntan antes de abrirlo si realmente estás seguro. Como es una carpeta vacía, no hay de qué desconfiar, digamos, dale sí, confío en los autores. Pero bueno, esto para que tengan en cuenta si llegan a descargar repositorios o este estilo. ¿Bien? ¿Cómo se abrió esa carpeta? Mira, te animas a apretar aquí arriba, mira, arriba donde dice archivo, o bueno, ahí también, vos acá tenés la opción de abrir carpeta, ahí. Arriba a la izquierda, archivo, abrir carpeta. Y ahí creas la carpeta donde te sientas más cómodo, puede ser en el escritorio, puede ser en una subcarpeta, y le das en seleccionar. Y ahí ya estamos. Ahora, ¿cómo crean su primer script de Python dentro de esto? Fíjense, ¿se animan? Hasta acá, ¿tuvieron algún problema para abrir su carpeta nueva? Así comparto yo desde aquí y hacemos esto de crear nuestro primer script de Python. Déjame compartir, Alfredo. Muchas gracias por animarte a compartir. Buenísimo. Ahora fíjense, yo lo voy a crear acá. Y miren, yo voy a crear una nueva carpeta. Una nueva carpeta, se llama también carpeta prueba. Y fíjense que si yo abro la carpeta en la terminal, ¿vieron cuando marcamos que Visual Studio Code se abra o que se agregue al path? Bueno, lo que nos permitía hacer esto es que así como corremos Python y se abre el editor de este intérprete de Python en cualquier parte de nuestro ordenador, si yo corro code y punto, en esta carpeta, fíjense bien el path, lo que a mí me permite es abrir una instancia de Visual Studio en esa carpeta. ¿Ven? Yo le puse code, punto, y listo, me abrió el Visual Studio. ¿Bien? Así que miren, yo estoy exactamente donde lo dejamos aquí a Alfredo. Tengo una carpeta donde sea y, y todo está vacío para poder empezar a poner cosas ahí dentro. ¿Cómo creo mi primer script de Python? Fíjense, en esta ventanita, en la primera que tienen acá, le dan en New File, añadir archivo, y le ponemos un nombre, por ejemplo, script.py. Bien, eso no se tienen que olvidar. Si ustedes le ponen un nombre cualquiera y .py, están indicándole al editor de código que ese es un archivo de tipo Python. Bien, es un script de Python. Entonces, una vez que le doy en Enter, se guarda ese archivo dentro de la carpetita y aquí a la derecha ya me lo abre para poder empezar a editar y hacer cosas con ese archivo. Fíjense. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Pudieron crear su script? Vamos rápido, vamos bien.
¿Alguna inconveniente que hayan tenido? A ver. Vamos bien, ok, ok. Bien, el resto también, ¿vamos bien? Avísenme, así. Bueno, ok. Una vez que yo ya puedo empezar aquí a la derecha a editar mi script, sí, sí, la extensión de Python te trae todos los paquetes. Fíjate, cuando yo me voy acá al lado de extensiones y busco Python, me trae todo lo necesario para poder ejecutar Python o para poder editar, perdón, scripts de Python dentro de Visual Studio Code. Así que normalmente trae varias herramientas dentro, digamos. O sea, dentro de esto se encuentra todas esas que están separadas por coma, el IntelliSense, el Lighting, Debugging, Jupyter Notebooks, Code Formatting, todas esas las está intentando instalar. Así que no se preocupen si tarda un poquito, ¿bien? Está completo Python de 10. Miren, hagamos de cuenta, bueno, acá voy a crear un primer script. Voy a tirar una sentencia y ya voy a pasar a los Jupyter. Mira, hago print. Escribo hola, por ejemplo, para esto. Y fíjense que cuando se terminen de instalar las extensiones, acá arriba a la derecha les va a aparecer para poder ejecutar este código, run code. ¿Ven? Si yo le doy a esto y lo ejecuto, todas las sentencias que se encuentren dentro de mi script se van a ejecutar ahí, ¿bien? Y fíjense acá abajito, me saca el hola S por la consola. Voy a añadirle algunas cosas, le voy a poner print, mi nombre es Enzo, ¿bien? Lo guardo porque fíjense que cada vez que hago una modificación se me pone un puntito blanco. Eso quiere decir que el archivo no está guardado. Con control S guardan los archivos, ¿bien? Le dan un control S y ya están listos. Entonces, abro esto, lo corro, y fíjense acá, abajito, tengo los dos. Hola por un lado, mi nombre es Enzo por el lado de la consola. ¿Bien? ¿Pueden lanzar scripts sin la necesidad de esto? Sí, también se puede. Fíjense, si ustedes hacen Control Shift, a ver, si abro acá la terminal que me sale. Si abro la terminal, esto si no mal recuerdo, a ver si puedo cambiarlo. Aquí donde yo tengo este Python son todas las versiones que tengo instaladas de Python. Pero bueno, esperemos que se abra una terminal y les muestro una cosa. A ver. Para abrir la terminal hacen Control Shift ñ para abrir una terminal. Bien. Python considera el símbolo del sistema. Bien, vamos a hacer una cosa entonces. Esto es ahí. Y bueno, ya estoy dentro de mi directorio. ¿Ok? Entonces voy a hacer un CLS para limpiar todo. Y si yo quiero lanzar un script de Python, pero desde la consola y no desde el botoncito de correr código, simplemente escriben Python y el nombre del script, siempre y cuando el script se encuentre en esa carpeta. Fíjense, yo estoy sobre carpeta de prueba, que es esta que se encuentra aquí arriba, y dentro hay un script. Entonces coloco ese nombre, hago script.py. Bien, y una vez que escribí la sentencia Python y el nombre del script que quiero correr, le doy en Enter. Y esto hace que se lance el script, es decir, que se ejecuten las instrucciones que tengo acá adentro. Bien, fíjense, hola, mi nombre es Enzo. ¿Sí? O sea que podrían ejecutarlo si quieren desde la consola o si quieren y les queda más cómodo desde este botoncito. Que esto les ayuda porque les habilita el output, que es este de aquí, para poder tener mensajes un poco más claros. Bien, creo que es un poco mejor utilizar esto que está integrado, ¿no? Pero bueno, por ahí si quieren correr scripts desde la consola, ya saben cómo también. Bueno, hasta aquí. ¿Algún problema con lo que estuvimos viendo? ¿Algo que quieran que volvamos a repasar? ¿O estamos bien? Acuérdense, siempre está la opción de estamos bien también.
Control F5, a ver, listo, no me acuerdo si control o sol, sí, control F5 sí te lo corre. Fíjate acá arriba cuando se me abre estas herramientas, son para, ya se va a ejecutar en un ratito esto, pero a ver en el output que tenemos. No sé por qué está tan tildada la máquina, esto me está haciendo un poco de dolor de cabeza. A ver. Tenía otra instancia de Visual ID abierta. Vamos a esperar que... Sí, sí, al parecer control F5 sí los corre, es el comando rápido para ejecutar un script a lo más rápido posible, ¿no? Bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí, ¿ok? Les queda después esto, más la última parte que vimos en el taller. Van a ver cómo poder hacer para escribir módulos en uno y lanzarlos desde otro script y cosas de ese estilo, ¿bien? Pero bueno, lo vamos a ir viendo de todas formas nosotros. Yo voy a dejar esta carpetita de prueba acá y vamos a ir a pasarnos a nuestra teoría, ¿ok? Y vamos a hacer un poco de ambas y vamos a ver qué ventajas tiene utilizar Python en mi máquina y qué ventajas tiene el Google Colab y por qué vamos a ir migrando entre uno y el otro. Bien. Vamos a ver entonces. Les dejo eso después entonces para que le den una repasada, para que los puedan ver y cuando lo necesiten, ya saben, si tienen algún problema y no les reconoce Python o lo que sea, me mandan un mensaje y lo vamos viendo, ¿ok? O lo mandan al grupo y van a ver que esta primera parte, a la hora de instalar Python, los errores suelen ser medio compartidos, así que si lo mandan entre ustedes mismos también se van a poder ayudar. Bueno, vamos a ver entonces. Terminábamos de ver excepciones, ¿ok? Hasta la semana pasada. Esto de ver excepciones nos había ayudado a poder definir caminos alternativos a un camino ideal, lógico, que planteábamos para la resolución de un ejercicio. Bien, entonces nosotros decíamos, resuelve esto, pero si no podés hacerlo y lo haces de alguna otra manera, está bien, te planteo un camino alternativo salvando las excepciones esas. ¿Ok? Ahora, hasta ahora venimos escribiendo o sacando datos o guardando datos dentro de tipos de datos de Python, que pueden ser los tipos de datos simples o los tipos de datos contenedores. Pero ¿qué pasa cuando yo termino de ejecutarlo? ¿Dónde se guardan, por ejemplo, todos los nombres que nosotros poníamos guardar nombres en una lista? ¿Dónde se guardan todos los precios de esos productos que nosotros poníamos añadir al stock o hacer ese tipo de cosas? Todo eso, cuando termino de correr mi programa, que estaba almacenado en la memoria RAM, normalmente al apagar la máquina se desaparece. ¿Bien? ¿Y cómo hago para que tener como una persistencia de datos a la hora de ejecutar mis programas? Por ejemplo, a mí me gustaría ya no solamente guardar eso en una lista, sino guardarlo en un archivo, ¿ok? Que sea capaz de almacenar toda esta información que yo voy reclutando o recogiendo a partir de mis sistemas y de mis programas, ¿no? Para eso vamos a ver que, lo voy a poner un poquito más grande, a ver ahí, presentación, ahí está. Para eso lo que vamos a ver es que para nosotros este fichero va a ser un conjunto de bits almacenados en un dispositivo de memoria persistente. ¿Dónde es este dispositivo de memoria persistente que se almacenan? Para algunos va a ser el disco duro, hoy en día también disco de estado sólido, puede ir en un pendrive, pueden estar en las nuevas unidades de almacenamiento, las NVMe. Cualquier lugar físico donde se puedan almacenar datos, van a ser nosotros un lugar donde vamos a dejar nuestros archivos y que a la hora de prender y apagar nuestra máquina, existe una persistencia, ¿bien? Y que no pierdamos los datos. Ahora, este conjunto de información se va a identificar como si fuera, fíjense acá a la derecha, un sistema de ficheros de las que tenían antes las personas en los sistemas. Va a tener un nombre, bien, el nombre que identifica mi archivo, una extensión que me dice qué tipo de archivo es, y una dirección o ruta de directorio que me dice dónde lo encuentro. ¿Ok? Entonces, esas tres cosas son lo más importante a la hora de trabajar con archivos. Si un archivo no tiene esas tres cosas, algo raro está pasando, ¿sí? Un archivo sin nombre no lo voy a poder encontrar, un archivo sin extensión no sé qué es lo que es, y un archivo sin dirección o ruta de directorios no sé dónde se encuentra, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice acá abajo. Se los conoce como archivos porque son equivalentes digitales
a lo que teníamos antes, que eran estos archivos escritos en expedientes o libretas de una oficina tradicional. Imagínense que ustedes antes, no sé si les pasó, pero o por ahí puede ser, por ahí capaz que son un poco jóvenes, yo soy joven igual, eh, fueron al hospital y fueron a pedir su historia clínica, digamos. Y la persona que estaba ahí no le buscó la historia clínica en una máquina, sino que se fue a un sistema de archivos, así como tienen acá, un archivero, se los conocían, y fue a buscar por nombre, ordenado alfabéticamente, cuál eran ustedes. Por ejemplo, Enzo lo iba a buscar a la E, que estaba en el almacenador de ficheros que tenían de la A a la J, por ejemplo, y bueno, ahí encontró el de Enzo. ¿Bien? Entonces, es más o menos la misma idea de esa. Darle una estructura a todos los archivos que queremos guardar, con todos los datos que son necesarios guardar para que nuestro sistema tenga cierta lógica, ¿no? Vamos a ir avanzando. ¿Qué tipo de archivos tenemos? Hoy en día se pueden representar estos tipos de archivos de infinitas formas, pero hay tres que son muy comunes a la hora de trabajar con persistencia de datos. Uno son los archivos de texto plano, que son los que tenemos a la izquierda, estos TXT. Luego tenemos los CSV, TSV, y hay otra extensión más que en este momento no lo recuerdo, que son valores separados por coma, valores separados por tabulación, y después tienen valores separados por punto, valores separados por cierto carácter y así, ¿sí? Que los vamos a ir viendo. Y otro que es muy normal en la transferencia de archivos, perdón, en la transferencia de datos en páginas web y en sistemas web, que son los archivos JSON. ¿Ok? Ustedes van y después, más adelante, vamos a ver si todo sale bien y si alguien tiene la curiosidad, cómo acceder a una API. Y las APIs normalmente nos entregan archivos JSON que nosotros después tenemos que empezar a filtrar un poquito para obtener los datos que queremos, ¿no? Entonces, estos tres son los más comunes. El más primitivo de todos tenemos el texto plano. Es un archivo que es una hoja en blanco, si lo queremos ver así, donde vamos a ir escribiendo carácter por carácter cómo lo vamos a, cuáles son los datos que queremos tener persistencia. CSV van a ser estos valores separados por coma, es decir que como si fueran una tablita de Excel, fíjense, van a ir un dato, coma, otro dato, y así van a ir teniendo como este formato, ¿no? Ah, si quiero encontrar tal cosa, está entre la segunda y la tercera coma, por ejemplo, ¿bien? Y si quiero encontrar alguna otra, está entre la primera y la segunda, y así voy pudiendo hacer extracción de los datos que realmente me importan, pero es un formato de archivo. Y luego los JSON, que ya van a ver cuando trabajemos con ellos, son muy, pero muy parecidos a los que son los diccionarios en cualquier lenguaje. Tenemos una referencia, ¿sí? Y por debajo todo lo que hace, o todo lo que corresponde a esa referencia. ¿Por qué le hago la analogía a esta? Porque nosotros en los diccionarios tenemos llave y valor, ¿verdad? Clave, valor. Acá en los JSON van a hacer cosas medio parecidas, van a encontrar similitudes. ¿Qué podemos hacer con estos archivos? ¿O por qué es muy importante trabajar con ellos? Las operaciones más básicas son estas cuatro que tenemos aquí. La primera es poder crear el archivo para poder crear un fichero en el disco, es decir, en un espacio físico que sea capaz de almacenar todos nuestros datos. Luego viene el lado de la apertura. Yo ya tengo mi archivo creado. Lo que quiero hacer es abrirlo para ver el contenido o para editar el contenido. ¿Sí? Eh, por otro lado tenemos el cierre, que esto es normal. Esto es una muy mala práctica que tienen de abro un archivo, lo edito y no lo cierro nunca, y eso como que se queda almacenado de todas formas, ocupando espacio en la memoria, ¿no? Esto del cierre es muy importante porque ustedes tienen que abrirlos, editarlos, leerlos, trabajarlos como sea, o lo que sea que quieran hacer, y al final tener la costumbre de cerrar ese archivo que se abrió. ¿Sí? Eh, Esto es para cerrar un archivo y dejar de trabajar con él. Y por otro lado, la extensión, esto es para añadir información al fichero. ¿Por qué? Imagínense que tenemos un archivo donde estamos almacenando datos de historias clínicas, como teníamos hace un rato, y en el mismo fichero estamos almacenando la de todos nuestros pacientes. Entonces, normalmente, cada vez que llegue un paciente a nuestra clínica, vamos a ir añadiendo un pedacito de información a ese archivo, ¿verdad? Lo que antes tenía 100 pacientes con historias clínicas en un archivo, ahora va a tener 101, y a medida que vayan llegando, 102, 103 y así. ¿Ok?
Por otro lado, tenemos dentro de los archivos lo que se conoce como el puntero. ¿Qué es esto del puntero? Es dónde se posiciona el marcador o este puntero para poder leer o escribir cosas, ¿sí? Es la manera en cómo el ordenador accede y escribe en el fichero correctamente. Es muy importante evitar sobreescribir información. Si no trabajamos bien con este puntero, normalmente lo que vamos a hacer es abrir y sobreescribir los datos y no tener la persistencia que estamos tratando de tener con los archivos. Entonces sería muy común o sería muy malo entrar y sobreescribir todo, y cada vez que estamos haciendo esto, borrar lo que teníamos o lo que habíamos tratado de estar guardando, ¿no? Fíjense, vamos a empezar ya mismo con esta parte práctica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dentro de ficheros, el primer script o el script más básico, tenemos esto de acá. Tenemos del paquete io, vas a importar el módulo open, y por otro lado una variable que guarda el texto que yo quiero poner dentro de ese archivo, ¿sí? Dice, vamos a crear una variable que se va a llamar fichero y que va a intentar abrir, y entre los paréntesis el primer argumento es el nombre del fichero con su extensión. Si hace falta, acá también va la ruta y el modo en el que vamos a abrir nuestro fichero. En este caso, W indica que es de modo escritura, ¿sí? Con el puntero al principio. Ya vemos qué es esto, no se preocupen. Por otro lado, tenemos que vamos a escribir, fíjense, fichero.escribir, texto, que es esto que tenemos acá. Y por último, lo cerramos. No nos vamos a quedar ni le vamos a creer a esto, vamos a ir a probarlo, efectivamente. Y fíjense acá, en la parte de ficheros, acá tenemos toda la teoría. Esto también está bueno, que fíjense, no importa qué es lo que sea, detrás de cada archivo hay un conjunto de bits. Bien, esto es una imagen, fíjense, y tienen unos y ceros que representan los valores de los píxeles para poder tener la imagen de la izquierda, ¿sí? Esta sería la matriz de la derecha, y por el otro lado, del lado izquierdo, tenemos la imagen, si se quiere, ¿ok? Pero no deja de ser un conjunto de bits que representan a esos datos dentro del fichero. Eh, Vamos a ver, no sé si es que dejaron acá algunas de estas cosas. Acá están, bien, buenísimo. Vamos a ver, tenemos por el lado este, fíjense, esto nos pedían hace un momento que montemos el disco, no sé dónde está esto. Me parece que ya lo sacaron, pero vamos a ver si lo podemos montar nosotros. Sí, al parecer ya lo sacaron. Eh, Déjenme que busque unas cosas, porque creo que esto lo sacaron y es importante porque acá dentro del collab, si no tenés el disco montado, no te deja acceder. Pero bueno, ya nos va a tirar el error ahí y lo hacemos sin problema. ¿Sí? Fíjense, voy a intentar correr esto así tal cual como está, y fíjense qué es lo que me saca esto del Google Colab. Nosotros acabamos de instalar Python en nuestro ordenador. Sí, el archivo con el que van a trabajar los tienen acá dentro del módulo 5. Uno es personas.csv y el otro es entidades.json. Bien, no sé si vamos a llegar a ver hasta esta parte ahora, pero sí los tienen a los archivos para que los puedan probar. Bien. Así que los pueden descargar si quieren y ahí lo probamos. Fíjense, root name is not defined. Y esto. Ok, esto le falta la parte de montar el disco, que no sé dónde lo dejaron. No sé, features. No. A ver, les busco esto porque si no, no lo vamos a poder probar. Pero dentro de Google Colab, ustedes tienen que poder montar su disco para poder trabajar con él dentro del Colab, ¿sí? A ver, quiero ver si fichero.close. Esto no tiene nada, por eso no lo cierro. Aquí a la derecha van acá. Sí lo creo, a ver, fichero.txt. A esto lo abrió. A ver, porque esto está bastante raro. Fíjense, yo le doy a correr a esto. Y esto me tira un name error, que dice que no está definido. Ah, esto no está definido, perdón, ahora sí.
Ahí lo lanzó sin problema. Fíjense que del lado izquierdo yo voy a eliminar esto, voy a eliminarlo y voy a volver a correr la salida. Para poder entrar los archivos, acceden por del lado izquierdo, la última opción es archivos, ¿sí? Lo van a tener escondidos normalmente. Si ustedes abren, van a estar ahí. Si corro el primer ejemplo, fíjense lo que hace. Si no existe, lo va a crear el archivo, y dentro de él, si yo le hago doble clic, aquí a la izquierda tenemos una línea con texto y otra línea con texto, que es exactamente lo que le pusimos en el texto que queríamos escribir, ¿verdad? Si yo le pongo todo esto más al final, perdón, todo esto y al final le pongo mi nombre, de esta forma, y vuelvo a correr esto, fíjense lo que pasa. Miren, voy a volver a abrir este fichero .txt y tengo una línea con texto, otra línea con texto y Enzo. ¿Bien? O sea que estas pequeñas instrucciones nos permiten crear un archivo, ¿sí? En modo escritura, con el cursor al principio. El cursor al principio quiere decir que empiece a escribir desde el inicio. ¿Bien? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Primero que al crear un archivo nuevo, siempre es bueno empezar con el cursor en el inicio de estos ficheros que vamos a ir creando, ¿sí? ¿Qué es lo malo? Que fíjense, si yo cambio esto de orden, y lo pongo, a ver, y lo pongo del otro lado, avísenme si lo están viendo demasiado chiquitito, así lo veo si lo puedo agrandar, o si se está viendo bien. Fíjense, este es el archivo que yo había creado hace un momento, ¿verdad? Ahora lo cierro, vuelvo a correr esto, vuelvo a correr sin eliminar nada, y fíjense lo que pasa. Cuando abro fichero TXT, tengo al principio Enzo y luego una línea con texto y otra línea con texto. ¿Qué quiere decir? Borró todo el contenido que tenía este fichero TXT y me volvió a añadir lo que yo le puse. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Sobreescribir los datos, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de esto? Imagínense que ustedes tienen su sistema y ahora están, aparte de tomar los datos, se quieren encargar o se quieren dedicar a almacenarlo dentro de ficheros, ¿bien? A esto lo podríamos cambiar un poquitito y ponerle, por ejemplo, el nombre, ¿ok? El nombre, le ponemos un apellido, perdón, le ponemos un apellido y le ponemos la edad. Y acá le pongo, por ejemplo, datos, persona, simplemente. Corro esto, creo los datos de persona y acá a la izquierda, si todo sale bien, esto le tienen que dar en actualizar. A veces suele tener este problema Colab. En sus máquinas esto no va a pasar, que ustedes corran y tarden en aparecer del lado izquierdo del archivo. Eso es una ventaja que tiene correrlo en las máquinas, a todo esto. ¿Bien? ¿Cuál es la desventaja que tiene? La siguiente. No sé si todos nosotros podemos acceder a una GPU dentro de, de nuestro poder económico, digamos. O sea, la máquina esta que nos provee Google nos da una GPU para poder correr cosas que necesitan realmente de ese proceso, digamos, de ese potencial de proceso, perdón, ¿sí? Así que tienen sus ventajas y tienen sus desventajas utilizar tanto su máquina como Google Colab. ¿Bien? ¿Por qué? Miren, voy a agarrar esto que tengo acá, lo voy a copiar, control C, y me voy a ir a mi máquina, ¿verdad? Acá donde estaba hace un ratito, este script.py, borro todo, y pego lo que teníamos ahí, control S, ¿bien? Voy a darle a correr, ¿no? Hasta aquí, vamos viendo. Voy a darle a correr a esto, corro, y aquí a la izquierda ya se me creó, fíjense, datos de persona.txt, ¿lo ven? Por eso les decía que esta es una ventaja que tienen su máquina, que no les va a pasar como en Colab, que tarden en aparecer o que tienen que darle en actualizar. Acá ya está. Si yo lo abro, ya tengo los datos esos que quería ahí dentro de mi fichero. ¿Cuál es la ventaja de un fichero? ¿O qué es lo bueno que tiene? Si yo ahora me voy a dormir, apago mi máquina y me levanto mañana, este datos persona.txt sigue teniendo estos valores. O sea, yo corrí mi código, guardé los datos, lo guardé en un archivo, me voy a mi casa, apago la máquina, hago lo que sea y eso sigue existiendo ahí. Acabo de crear un archivo que tiene los datos que me interesan. ¿Bien? Y eso es muy importante,
Porque la persistencia de datos es lo que se trata de lograr con los sistemas a la hora de implementarlos, ¿no? O sea, hacer que no solamente hagan buena lógica, sino que capturen buenos datos y que los podamos después almacenar y guardar. ¿Bien? Este lo voy a dejar aquí, para que vean que es lo mismo correr desde acá que correr desde el Colab. ¿Bien? Ahora, vamos a seguir entonces nosotros. Creo que nos va a llevar un poquito nos va a llevar un poquito de la teoría todo esto, pero no hay problema. Acabamos de ver entonces esto que nos dice acá. Este script no tiene ninguna salida por pantalla, ¿verdad? O sea, no sacó absolutamente nada por la pantalla. No dijo, ah, mira, te muestro tal cosa, ni nada. No, simplemente creó el fichero, dentro del fichero metió cosas y se acabó. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago? Esto sería la creación y la escritura. ¿Cómo hago ahora para visualizarlo por la pantalla? Fíjense, le voy a decir, mira, abrime este fichero TXT, pero en modo R, le vamos a decir, que va a indicar el modo de lectura. ¿Bien? Texto va a ser igual a fichero.read, cierro el texto y lo imprimo. Vamos a ver qué es lo que hace exactamente esto. A ver, voy a dejarlo al anterior como lo teníamos hace un rato para que no nos cause problemas. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien, entonces, corro esto, tengo entonces del lado del fichero una línea con texto y otra línea con texto. Me vengo acá abajo y este se tendría que encargar de hacer la lectura, ¿verdad? Abro el archivo, ahora en modo R, el modo en el que ustedes abren el archivo es lo que le indica qué es lo que quieren hacer básicamente con ese archivo, ¿sí? Entonces una vez que lo abren, con el método read, dentro de texto están guardando todo el contenido y al final simplemente lo imprimen. Vamos a ver qué es lo que saca esto. Fíjense, yo tengo una línea con texto y otra línea con texto, exactamente el mismo contenido que tengo en el fichero. ¿Ven? Esto lo que hace es una lectura completa, es decir, que dentro de texto guardó absolutamente todo el contenido de nuestro archivo. Por eso si yo a este le agrego algunas cositas, por ejemplo, a ver, texto 1, le voy a poner esto, y voy a venir acá y le voy a poner texto 2. Igual, no sé, vamos a poner aguante Python. Bien, entonces tengo esto, fíjense que si yo le quisiera poner más cosas, podría hacer lo siguiente, que me escriba texto 1, que me escriba texto 2, que me guarde ambos, y aquí abajo, cuando me vengo a este, ya tengo una línea con texto, otra línea con texto, y ¿qué pasa acá? Aguante Python me lo puso al lado. ¿Por qué? Porque tienen estas barra n que hacen como separadores de línea, pero este no tiene ninguno. ¿Ven? Entonces le voy a poner un hito acá, o uno acá puede ser, no, aquí mejor. Para poder hacernos de separadores de línea. El barra n lo que hace es que te salte a la siguiente línea lo que vos vas a escribir después de esto. ¿Bien? Entonces, atrás de esto voy a poner un barrita n, vuelvo a cargarlo, y ahora sí, cuando le dé al modo lectura, tengo uno en cada línea. ¿Bien? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Pudieron crear sus ficheros? Los primeros ficheros y leerlos. Avísenme, a ver si, o si quieren que repitamos alguna cosa, también avísenme y lo podemos volver a ver. Esto por ahí es más sencillo desde acá, desde el Colab, pero no deja de ser útil hacerlo también dentro del el R, por favor, sí. El R es el modo en el que vos vas a abrir el archivo. Bien, estos son unas letras que le indican a cómo vos vas a abrir el fichero dentro de Python. Fíjate que acá tenés, mira, cuando vos le pasas esta función open, lo primero que quiere es dónde se encuentra el archivo, ¿sí? Y lo segundo es cómo lo vas a abrir. R es para leer el fichero, W va a ser para escribirlo en el fichero, A para añadir contenido a un fichero que ya existe, y A+, digamos A más, para añadir contenido a un fichero existente o que aún no exista. Bien, estos son como las flags o los modos en los que vos vas a poder abrir tu fichero. Bien, en este caso W, en el caso este de R, para modo lectura. ¿Sí? ¿Saben qué? Les voy a ir armando esto para que después les quede, porque
Le voy a llamar a este script, le voy a poner escritura. Uy, puse escritura. Entonces voy a crear otro que se llame lectura.py y les voy a pasar esto luego. Entonces en lectura.py voy a poner solamente el de read, ¿bien? Voy a poner todo esto, pero leyendo el archivo. Bien, bien, buenísimo. Fíjense, por un lado tengo el archivo de escritura, por otro lado el archivo de lectura. Corro aquí a la derecha y abajo en la salida, a ver qué me dice, no puedo encontrar a fichero.txt. Ah, ¿por qué? Fíjense, esto es un primer error que podrían sacar. Fichero txt es como se llamaba antes, pero yo a este lo guardé como datospersona.txt. Bien, entonces voy a cambiar un poquito el contenido de fichero para que les quede exactamente como lo tienen ustedes. ¿Sí? Acá. Y esto ya está acá. Y ahora sí. Ya tengo el fichero txt, me vengo al de lectura, corro aquí. Y ahora sí, ya está listo. ¿Al puntero se lo pueden modificar? Sí, sí, ahí ya vemos cómo modificamos el puntero para que no se quede, porque es bastante molesto, ¿verdad? Que cada vez que nosotros queramos poner cosas, a nosotros nos esté colocando desde el principio todo el contenido. Entonces, ¿cómo hago eso? A ver, esto creo que ya nos muestran acá en la teoría. Fíjense. Este método readLines lo que hace es generar una lista, o sea, el texto se va a transformar en una lista, donde cada línea va a ser un valor un índice dentro de mi lista, ¿sí? Un valor que está en cierto índice de mi lista. Vamos a probarlo, y ya vamos a esto de cómo agregar datos al final. Mira, fíjate, si vos haces un punto write y le mandás el contenido, pero con un A, al puntero lo pones al final, ¿sí? Tenés puntero al principio cuando le mandas el W, puntero al final cuando le mandas la A, y si querés poner el puntero en un lugar intermedio, no se puede hacer tal cual, pero hay una forma, digamos, que es la siguiente, mira. Esto nos trae una lista, ¿sí? ¿Cómo que nos trae una lista? Vamos a decir, ¿sí? Fíjense cómo. Este readLines lo que hace es lo siguiente, miren, voy a correr lo mismo y tenemos una línea con texto, otra línea con texto y aguante Python. Todo dentro de una lista, ¿ven? Entonces, si ustedes después quisieran imprimir solamente, por ejemplo, texto en la posición 0, fíjense cómo tenemos una línea, tenemos la primera línea. Entonces, el índice de este texto les da la línea en la que se encuentra el contenido, ¿verdad? ¿Se entiende la relación entre el índice de la lista y la línea en la que está leyendo del archivo el contenido? ¿Sí? Si no le pongo índice, lo que me trae es una lista, donde cada valor va a ser va a ser una línea que leyó del archivo. ¿Sí? Perdón, de nuevo puede ser la última parte, ahí me perdí. Esto de la lista, Lectura en el medio, ubicar el puntero en el medio, ¿cómo era? bien, en el medio no se lo puede ubicar exactamente en el medio del archivo, se puede ubicar al principio y al final, con los métodos que nos traen, o con los argumentos estos de W y A. Si vos le pones el W, lo que hace es agregar cosas al principio, ¿bien? Con el W. Si vos le pones el A, lo que hace es agregar cosas al final. ¿Dónde está? Mira. Yo tengo el fichero txt, le agrego otra línea más abajo de todo, y después cuando lo voy a imprimir, fíjate dónde se imprimió. Este es el contenido que tenía, ¿verdad? Si yo le agrego el A, tengo, a ver, al menos que no me haya... Ay, no sé si esto no lo cerró y por eso no me lo tomó. Un archivo apunte al final, write otra línea más abajo de todo. A ver. Ahí ya tendría que haber agregado. Si yo le doy a abrir, otra línea más abajo de todo, perfecto. Ahí, fíjate, lo que hace este A es que cuando vos le pases lo que querés escribir sobre el archivo, lo va a escribir al final de tu texto, o de tu archivo de textos, en este caso, ¿sí?
que agregó esto, otra línea más abajo de todo. Es decir, lo puedes tener el cursor al principio o al final. Y para ponerlo en un lugar intermedio del texto es un poco complicado porque no hay un parámetro que te permita decir, ah, mira, en tal posición ponerlo. Pero sí existe lo siguiente, fíjate. Tengo este argumento R que lo que me permite es hacer una lectura y luego el método readLine, que lo que hace es leer una por una las líneas y meterlas en una lista. Bien, fíjate que cuando yo imprimo texto, el read simplemente me sacaba el texto, ¿ves? Así. Y el readLine me saca una lista donde, fíjate, cada posición de mi lista es una línea que yo estuve leyendo, ¿ves? Hasta esta parte. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer si yo quiero escribir o leer exactamente esto? Digamos, si yo quiero poner mi cursor y que me meta en la segunda fila o en la segunda, sí, en la segunda fila de mi texto. Hay Un que poco ver de- el índice, cuál es la fila, pero ¿y cómo se saca eso, ese índice? Este índice de acá, si mira, si vos el readLine cuando está en modo R, cuando vos le decís que querés hacer el método readLine, dentro de texto guarda una lista. Si yo lo corro tal cual, esto es una lista, ¿verdad? Así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como es una lista y leyó cada una de las líneas de tu archivo, acá a la derecha, fíjate, si vos querés leer esta línea, es esa lista en la posición 0, ¿verdad? Así, ¿sí? Esa lista en la posición 0, y me trae solamente esa línea. Ahora, si yo quiero leer esta línea, es la lista en la posición 0, 1, 2, fíjate. 0, 1, 2. Corro Sí, esto, y me tendría que traer esto de acá. sí, elementos de una lista. Bien. Pasa lo mismo que con todas las listas, si yo a esto le mando que me saque un 6, por ejemplo, está fuera de rango, ¿ves? Ya no hay más, no hay tantas cosas dentro de mi archivo. Así que ojo con eso también. Por eso acá en manejo de archivos muchas veces se utiliza bastante la parte de excepciones. Bueno, les dejo ambos para que después lo vean. Tengo control C acá y control con el... así. Bien, entonces hasta esta parte, cómo leer un archivo, cómo escribirlo al principio, cómo escribirle algo al final del archivo, cómo traer el contenido todo junto sería con el método read, y cómo traer el contenido línea por línea dentro de una lista. Bien, ahora, si nosotros podemos traer el contenido línea por línea dentro de una lista, fíjense qué es lo que podemos hacer acá abajo. Miren, con un ciclo for, esto del with open as fichero es como es una sentencia que utiliza Python para decirle que vas a abrir este archivo, pero que lo vas a identificar con esto, con este nombre, ¿bien? Entonces lo que estás haciendo es correr esta sentencia de una forma más pythonesca, digamos, si se lo quiere llamar así. ¿Ven? Lo que le está diciendo es, con este archivo, conocido como fichero, es lo que tiene esta sentencia de acá abajo, lo que vas a hacer es para cada línea dentro del fichero, léeme la línea. Entonces, fíjense, si corro esto, tengo una línea con texto, otra línea con texto, aguante Python y así. ¿Ven? Acá, ¿cuál es la ventaja, si se quiere, que tenemos dentro de esto? Cuando lo leemos de esta manera, cada línea dentro del fichero es una línea de mi archivo, ¿verdad? O sea, es algo que yo escribí ahí. Entonces, ustedes pueden imprimirlo, pueden modificarlo y pueden hacer otras cosas más interesantes también. Esto es lo de extensión de agregar más datos. Otra línea más abajo. Voy a ponerle esto en la línea final, así, para que vean cómo se agrega al final. ¿Ven? Miren, este fichero TXT que yo tengo acá a la izquierda tiene solamente este contenido.
Con el with, no, eso es como que hace todo junto, digamos, el with este. Normalmente sí se lo solía poner, pero al parecer acá se lo olvidaron. A ver si le damos en fichero.close. No me acuerdo si me lo tomaba. No, no, es acá no, sino aquí. Ahí. Pero no sé si me lo va a tomar esto o ya, sí, ahí está. Sí, sí lo suelen poner, pero creo que acá se lo olvidaron a esto. Fíjate que no lo cerres a la altura del for, porque ahí te va a cerrar cada vez que, mira, si vos cerrás mientras estás tratando de hacer cosas, esto te va a tirar un error de que vos intentaste cerrar un archivo y estás volviendo a acceder a él, digamos. Bien, entonces cerrarlo al principio o a la altura que realmente lo necesitamos, ¿no? Ahí, ojo con eso ahí, porque es un error normal, digamos, dentro de la lectura de archivos. ¿Sí? Bien, de Yasaron. Miren, ¿vieron? Este que tenemos acá a la derecha es el contenido de nuestro fichero. Son los datos que van a persistir a pesar de que nosotros apaguemos nuestra máquina. Cuando yo pongo esto en modo A, que va a ser de add, si no me acuerdo, si recuerdo bien, perdón, lo que va a hacer es poner el puntero al final, es decir, agregar una liñita más abajo y escribir ahí lo que yo le ponga en este punto, fíjense. En realidad no agregue el puntero abajo, sino lo agrega al final, es decir, acá al lado. Por eso miren, si yo le pongo a esto, lo siguiente, le pongo por ejemplo, no sé, me agregaron, y corro esto de aquí, fíjense que si yo cierro mi fichero, le doy a recargar y lo vuelvo a abrir, no aparece todavía el me agregaron. Vamos a ver que se haya guardado correctamente. Todavía no aparece. A ver, denme unos segundos a ver que esto tarda bastante muchas veces. No, al parecer no lo está cargando. Le vamos a correr. Espero que después no me saque todas las líneas juntas porque va a ser un problema. Sí, ahí está. ¿Ven? Este es un problema que tiene el Colab a la hora de trabajar con ficheros. Fíjense que lo corrí 3 veces, le di a que me recargue el contenido, pero no me lo cargó. ¿Ok? Ahora si me voy al contenido en sí de mi fichero, está todo lo que yo había agregado acá. Me agregaron ahí. Y estoy casi seguro que si lo vuelvo a cargar, van a estar las otras 3 veces que lo intenté ejecutar a esto. Entonces, no es inmediato, digamos, el cambio o del contenido dentro del archivo. Así que puede ser un problemita trabajar con archivos dentro de Colab. Bien, esto para que lo tengan en cuenta si es que lo quieren hacer mejor en sus máquinas. Fíjense lo siguiente, miren. Ahora dentro de esto, el cursor lo puso aquí, bien, al final de esto. No es que agregó otra línea. Para que agreguen otra línea, normalmente se le suele poner el /n al principio del mensaje que quieren agregar para que lo haga la línea por debajo, digamos. Si no, realmente pone el cursor al final del texto, digamos, y todo lo que quieran agregar lo agrega ahí, al costado de lo que tengan, ¿bien? Si quieren agregar una línea por debajo, lo más conveniente es poner ese /n que hace que haga un salto de línea, ahí, ¿bien? Me agregaron al final. Y miren, yo voy a correr esto, lo voy a ejecutar y va a tardar un buen cacho, digamos, en aparecer el contenido aquí. Vamos a ver cuánto. De momento lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? Miren, este A+, digamos, es una variante de la A, digamos, del añadir al final. Lo que hace es, nos deja abrir un fichero tanto para lectura como escritura, pero si el fichero todavía no existe, nos permite crearlo, digamos. Bien, entonces fíjense, yo ejecuto esto, y aquí a la izquierda tendría que aparecer este fichero nuevo txt con coloco línea. ¿Ven? O sea que esto nos permite tanto escribir como leer un fichero
y si no existe, crearlo. O sea que este es como o sea, como la flag suprema, digamos, que puede hacer de todo, ¿no? El W solamente puede, para nosotros, escribir, el R solamente puede leer, el A solo va a añadir cosas al final, y el A+ es como que puede hacer todo, básicamente esto. ¿Bien? Bien, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Vamos bien? Ahora vamos a ver un poquito esto de los sec, y esto puede llegar a marear un poco. Así que vamos a ver. Bien, vimos entonces, ahí está. Tenemos entonces, hasta aquí es donde tenemos esto de agregar cosas al final. Ojo que como no tienen archivos, o sea, no tienen un script o algo, una sentencia, una instrucción que les diga, mira, salió todo bien o lo que sea, estos scripts no tienen salida en la pantalla. Pero ustedes normalmente le pueden poner un print ahí entre medio de cada uno para decir, ah, mira, la apertura salió bien, la escritura salió bien y se pudo cerrar el archivo. Entonces se van imprimiendo cada uno de esos. ¿Ok? Lo mismo es mejor o más conveniente tener dentro de un try except todo esto y que se vaya encargando de hacerlo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es esto del método sec y método read? Fíjense, dice, es posible posicionar el puntero en el fichero manualmente, ¿ok? Con la flag esas que nosotros habíamos visto hace un ratito, de A, W, R y A+, no podíamos posicionar el fichero en un punto intermedio. Pero, dice, utilizando el método seek, vamos a poder posicionar el puntero en el fichero manualmente, indicando un número de caracteres para luego leer esa cantidad con el método read. Fíjense cómo vamos a hacer esto. Vamos a abrir este fichero txt, el fichero .seek, el puntero se pone al principio y leemos los primeros 10 caracteres. Esto es lo que hace este fichero .read. Si yo corro esto, fíjense qué es lo que sucede. Lo que va a leer, o lo que va a hacer ahí está. Miren, leyó los primeros 10 caracteres. Tengo 2, 4, 6, 8 y 10. Bien, este fichero .read lo que hizo es leer exactamente eso. Ahora, yo le voy a cambiar. Estoy leyendo todo de acá, ¿no? Todo desde aquí. O sea que leyó primero todo esto. Puse el puntero al principio y leyó los primeros 10 que encontró. ¿Qué pasa si pongo el puntero en el carácter 2, por ejemplo? Así. Y leo solamente 5 caracteres. Corro esto y fíjense, empezó acá y leyó los 5 que encontró por delante. ¿Ven? Es que de esta forma ustedes le podrían decir que dónde empieza a leer y dónde empieza a colocarse el puntero y cuántos caracteres quieren leer. ¿Bien? Si ustedes, a esto no lo recuerdo bien, pero si ustedes le ponen a esto un -1, ¿sí? Creo que esto lee hasta el final, ¿ven? Así, o sea que tiene los slicing del Python, de los string normal. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes le dicen, ah, mira, vas a arrancar acá y te vas a ir hacia otro punto. Pero fíjense, ¿qué pasa a un SIG? ¿Le puedo pasar el slicing? Si yo le digo, mira, voy a arrancar en el -5, que sería 5, 4, 3, 2, 1, acá, en final. Y vas a leer 3 caracteres. Entonces, si corro esto, ok, el SIG no puede tomar argumentos negativos de posición. O sea que a la hora del read, sí puedo pasarles slicing negativos o argumentos negativos, pero al SIG no. ¿Ok? O sea que ustedes acá tienen que decirle exactamente dónde se encuentra lo que quieren leer de forma positiva. O sea, dónde es el índice que se van a parar. Esta parte del SIG lo pudieron comprender. Ustedes acá básicamente lo que le están diciendo es dónde se coloca el cursor para leer, en qué parte y cuántas cosas quieren que lea, cuántos caracteres quieren que lea, bien con el fichero .read. Fíjense, tenemos por debajo también esto, dice, para posicionar el puntero justo al inicio de la segunda línea, podríamos sacar la longitud de la primera. ¿Por qué? Porque tenemos fichero.sig en la posición 0, leemos la primera línea y sacamos la segunda. ¿Ven? Entonces, fíjense,
¿Cuál sería la funcionalidad práctica? Que muchas veces cuando a vos te traen los ficheros, imagínate que vos todavía no tenés bases de datos y que no tenés algo para pagar unos motores de base de datos potentes para tu sistema, ¿ok? Y tenés que ser capaz de guardar la persistencia de los datos, o sea, guardar estos datos de tus sistemas en algún sistema de archivos, en algún sistema de ficheros, ¿bien? Entonces, vos tenés esto para hacer cuenta que tenés en un fichero, como habíamos mostrado acá, como este, tenés los datos de las personas con nombre, apellido, edad, de todas las personas que están en tu sistema, es decir, todos estos de acá. ¿Ok? O sea, van a haber 100 filas aquí. Y por algún motivo, este es un dato que podrías cambiar, ¿no? Pero tal persona ya no tiene 22 años y ahora tiene 25. Y vos tenés que poder cambiar eso, o solamente te interesa saber la edad de las personas. Bien, entonces no vas a leer ni esto, ni vas a leer esto, simplemente vas a leer la edad. O solamente te interesa el apellido, te vas a poner el puntero ahí. ¿Ok? Entonces la practicidad es para que ustedes puedan, dentro de un archivo que tiene los datos que ustedes necesitan, sacar solamente la porción de datos que les sirven a ustedes. No todo el contenido, porque todo el contenido, si ustedes lo leen con un read a esto, lo que están haciendo es llenar la memoria con todo el contenido del archivo. En cambio, si leen una pequeña parte, solamente están llenando la memoria con ese pedacito de archivo. ¿Sí? No sé si se entiende esta parte. De 10, buenísimo, Carlos, perfecto. Bien, fíjense que acá como lo que hacen es, le pasan al SIG el tamaño de la primera línea, digamos. O sea que en vez de ir con una línea de contexto, va a poner el cursor acá. Y si yo saco el contenido, empieza con otra línea de contexto y todo lo que tenemos ahí. ¿Ven? Entonces le dicen exactamente dónde se encuentra y qué es lo que queremos ahí. Se podría, miren, hace un ratito teníamos, así tal cual como estamos, si yo les pregunto ahora, si esto me dice a mí el tamaño de una línea, ¿yo puedo saber cuántas líneas tiene un archivo de texto? ¿Cómo harían ustedes para poder saber cuántas líneas tiene un archivo de texto? Así, con lo que estuvimos viendo hasta aquí. Porque también es útil, por ejemplo, imagínate que vos tenés en tus datos de persona, tenés 20 usuarios acá, y no te vas a poner a contar todos. Simplemente lo que podrías hacer, fíjate, es entrar acá, ¿dónde estás? El que nos daba el readlines, esto nos da el texto, ¿verdad? Entonces, miren, si yo le pongo esto así, le pongo tamaño, no, cantidad de líneas, archivo, 2 puntos, y le pongo un len a texto. Esto es una lista, ¿bien? Entonces, si lo saco así, fíjense, cantidad de líneas de mi archivo, tenemos 6 líneas. Está apuntándole a fichero txt aquí, ¿ven? Entonces ahí ya sabemos cuántas líneas tiene un archivo. Y con los barrita n también podemos hacer eso, contar caracteres. Por ejemplo, sabemos que estos barra n, que nos dice Caro, indican un salto de línea, ¿verdad? Entonces, si nosotros contamos cuántos hay dentro del archivo, también podríamos saber, mira, hicieron 5 saltos de línea, o sea que va a tener mínimo 5, ¿bien? Ese archivo. Así que sí, también podría ser otro método, ese está bueno. Este sería otro, directamente con el readline, le pasan el argumento del tamaño de la lista que quieren contar, y ahí le está la cantidad de líneas. Pero me parece más ingenioso ese que dice Caro, digamos, contar los saltos de líneas en un archivo, también está bueno. Bien, podrían probarlo después, bien, y ver cómo queda la lógica para poder contar eso. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a continuar aquí, ¿ok? Hoy estaría bueno que podamos por lo menos ver esta parte con los archivos de texto, y después con los CSV y los JSON vamos a hacer cosas un poquito más, la otra clase. Fíjense, a ver, vamos a ir un ratito a la teoría. Tenemos cómo poner con el seek y el read el puntero en un punto y decirle cuántos caracteres quiero leer de un archivo. ¿Bien?
podría posicionar el puntero justo al inicio de la segunda línea, pasándole el tamaño de, esto no es open, esto es len acá, ¿sí? Tiene un errorcito. No es open, es len ahí. En el collab sí está bien puesto, esto es len de fichero readline, ahí sí. Y ahora vamos a ver, ¿qué más tenemos acá? Cuando nosotros abrimos estos ficheros en modo lectura, con escritura, tienen que existir antes, ¿sí? Y cuando pasa eso, el puntero va a estar al principio, y si volvemos a escribir algo, ¿qué sucede? ¡Pum! Se nos borra todo y se sobreescribe lo que nosotros queramos poner. Eso no está muy bueno, porque cada vez que nosotros queramos editar nuestro archivo, se nos termina borrando todo lo que habíamos guardado en lo anterior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poner un texto, guardarlo y agregar cosas? No simplemente borrar todo lo que teníamos y volver a escribir. Fíjense, vamos a crear un fichero de prueba con 4 líneas. Tenemos fichero 2, txt, y el contenido es línea 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Cierre ese archivo. Y luego fíjense lo que hace. Lo abrimos en lectura con escritura y escribimos algo. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que le pasa al archivo? Dice, a ver, vamos a ver, porque si no, no lo vamos a poder correr. ¿Qué es lo que le pasa exactamente al archivo cuando hago esto? Fíjense, si hago esto así, ahí está, fichero 2. Fíjense cómo queda el contenido de mi fichero 2. Aquí a la derecha tengo todo lo que yo tenía, bien, todo lo que yo tenía, y fíjense que cuando le puso el R+, acá, lo abrimos en lectura con escritura, y le añaden cosas, no borra lo que ya tenían, simplemente le agregan algo más, ¿ven? Si ustedes ponen acá otro fichero.write, y a esto le agregan, no sé, nombre, Juancito, esto que tenemos aquí va a hacer que el contenido de mi fichero, luego, creo que corrí todo, así que a ver, vamos a ver si no lo toma. Fichero 2, aquí, fíjense, tenemos, sí, esto, Juancito, línea 3, ahora vamos a ver qué es lo que pasa acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el ciclo lo puse en el 0. Creo que me corrió la línea, voy a ver si no le chingué con esto. Ahora sí, completito. Ahí está, tengo las 3 líneas que me marca al principio, y este fichero 2.txt con el R+ lo que hace es volverme a ponerlo al principio, sin borrar lo anterior, ¿ok? Volvemos a poner un puntero al inicio y leemos hasta el final todo el contenido. Ahora, si ustedes vuelven a añadir, esto quiero corroborarlo acá, si ustedes vuelven a añadir cosas, y a esto le dicen que en vez de eso va a ser al revés, ¿sí? Esto lo voy a correr en una celda aparte para corroborar que no se borre todo, porque si no se está borrando por culpa de lo primero que tenemos. Ahora sí, corro esto, vuelvo a correr fichero.txt, y fíjense, esto, ¿por qué no lo añadí? A ver, fichero.write.txt de casa, al menos que no se haya guardado todavía, que puede tardar un poco. No, parece que está tardando en guardarlo, pero esto tendría que haber guardado este contenido al principio de las líneas. Esto creo que está tardando un poco. A ver si no, esto me suele molestar un poco usar Colab a veces por este motivo. Miren, cambió el contenido de la primera línea acá, pero no era exactamente eso lo que queríamos hacer. Queríamos, reemplazó lo de la línea 1, ¿ok? Fíjense, reemplazó todo lo que estaba en la línea 1 y lo puso como para este método de escritura, pero sin borrar todo el resto, ¿sí? Igual que el write anterior, sí, sí, exacto. O sea, lo que hace es borra la primera línea y lo reemplaza sin borrar el resto del contenido. Simplemente le agrega, lo cambia a lo de la primera línea, el resto no lo toca. ¿Bien?
Y ahora vamos a ver cómo hacemos para modificar una línea en particular. Fíjense, nosotros vamos a tener, abrimos el fichero, que será este txt, lo vamos a abrir con el método readLine, es decir, que dentro de texto van a estar todas las líneas. Luego, fíjense, voy a hacer texto en la posición 2, va a ser igual a, esta es la línea 3 modificada. ¿Por qué? Si esta era una lista, ¿verdad? Con todas las líneas, con todas, claro, con todo el contenido de cada línea, ustedes le podrían decir que cambie el valor de un índice, ¿verdad? El valor que tiene un dato dentro de un índice. Entonces, si antes había leído algo, lo modifica a texto en la posición 2 por todo esto, y dice, vamos a volver a poner al puntero al inicio y reescribir todo. Entonces, primero lo capturan, lo guardan dentro de una lista, modifican la lista y sobrescriben todo. Entonces, a la hora de leer, fíjense cómo queda. Tenemos lo que habíamos hecho hace un rato, y si quiero modificar una línea en particular, como el readLine me trae una lista con el contenido de cada línea, si modifico el índice donde se encuentra esa línea, modifico todo. Si yo vuelvo a hacer esto, fíjense, pero, por ejemplo, hago texto en la posición 1, va a ser igual a, esta es la línea 1, cambiada. Así vamos a hacerlo para que quede un poco más cambiada. Vuelvo a correr esto y tenemos, esta es la línea 1 cambiada, esta es la línea 3 modificada, ¿ven? Entonces, lo que hace es, sobrescribe todo, pero como yo ya leí qué es lo que tenía y lo guardé dentro de mi lista, puedo cambiar los valores que están dentro de la lista. Si yo acá le pongo, por ejemplo, mi nombre, Enzo, y el barra N, y vuelvo a alargar esto, fíjense, tenemos Enzo, esta es la línea 3 modificada, línea 4, 3 no sé cuánto, y línea 4, ahí, ¿ven? La línea 1 es en realidad la que se modificó, esta de aquí. A las otras algo raro le pasó, no sé muy bien qué en este punto. Pero bueno, tenemos el colado, que no funciona de la forma más ideal realmente con los ficheros, ¿sí? Pero que tiene una muy buena potencia de cálculo para hacer cosas. Entonces, tienen sus ventajas a la hora de utilizarlo, ¿sí? No lo descarten por funcionar de forma, está medio asíncrono, digamos. Yo hago un cambio acá y no se cambia al instante realmente en el fichero, tarda un poco. Pero no lo descarten por eso, porque la potencia de cálculo que tienen, al menos que tengan una máquina con GPU, no van a poder lograr la misma. ¿Bien? Ok, hasta aquí, ¿alguna duda con esto que estuvimos viendo? ¿Cómo vamos? En el Visual Studio Code no demoraría nada en realidad. O sea, fíjate que yo acá hago una modificación a mi fichero, le escribo las cosas. Mira, este es el contenido que tiene mi fichero, ¿verdad? Así, este es mi contenido. Ahora voy a escritura, le pongo otra vez que me añada lo del texto 1, o sea que va a ser texto 1, texto 2 y texto 1. Guardo todo esto, lo ejecuto, perdón. Lo ejecuto. Y si vuelvo a abrir el fichero este txt, tengo una línea con texto, otra línea con texto, aguante Python y otra vez el contenido. O sea que no tarda nada en modificarse o en mostrarse en realidad. El Colab, al ser lo que te hace o lo que te da una máquina virtual, tiene que acceder al archivo, modificarlo, traértelo de vuelta, y como funciona medio raro a la forma de asignar, o sea, imagínense que lo que le están haciendo es darle una máquina virtual a cada uno de sus usuarios, digamos, cada uno de sus clientes. Entonces tratan de hacer cosas como compartir núcleos, compartir memoria, compartir sistema de archivos, y eso genera cierta demora, digamos, a la hora de acceder. Por eso, si quieren, creo que es mucho mejor, o por lo menos a mí me resulta mucho más cómodo trabajarlo en forma local a esto. O sea, trabajarlo de forma local. Pero una vez que ya tengo todo el entorno creado, lo subo dentro del Colab y ahí largo a correr las pruebas. Y eso se hace mucho más
sí lo hace mucho más rápido, porque como le digo, es una GPU que está ahí. Sí, sí, el Visual es lo mejor, digamos. Y sí, como dice Caro, hay que practicar. Lo que hay que practicar son estas de las, o sea, lo que suele dar mucho problema acá es esto, es las flags, digamos. Cuando abrí un archivo en modo lectura y estoy tratando de escribirlo, cuando lo abrí en modo escritura y estoy tratando de leerlo, cuando traje un texto y cuando traje una lista, cómo accedo a los valores de la lista. Por eso lo mejor sería, miren, si quieren practicar, lo siguiente. ¿Dónde está? TXT con nombre, apellido y DNI. No sé si esto estará acá. A ver si sale una imagen. Traten de buscar algún archivo TXT que tenga un formato que a ustedes les resulte interesante. O por ejemplo, a ver, si hay alguien que se dedique a hacer, no sé, hagamos cuenta que atendemos el negocio este que estábamos tratando de hablar. Entonces, me resulta interesante tener los datos de mis clientes. Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tratar de crear o replicar este archivo TXT para que tenga el formato de cabecera y por debajo todo el nombre, apellido, edad y DNI, por ejemplo, de mis clientes. Entonces voy a hacer lo siguiente. Apellido, miren, esto lo vamos a hacer porque va a quedar bastante bueno, creo. Esto lo podemos hacer como práctica. Cosa de que después la otra semana veamos lo de los archivos CSV, ¿sí? Dentro de acá del Python, yo le voy a poner, por ejemplo, que me agregue esto de nombre para cada cliente. Quiero tener el nombre, el apellido, el DNI, o por ejemplo la edad y el DNI. ¿Bien? Entonces van a estar los valores separados por estos guiones acá, ¿sí? Y dentro de esto, yo abro un archivo en modo write y lo que tengo que hacer es ir añadiendo a cada una de estas lo siguiente. Por ejemplo, ahora sí, datos de clientes. Y lo que voy a hacer es escribirlo de la siguiente manera. Fichero.write y que me escriba a texto 1. ¿Sí? Esto, ahí está. Fichero.write y que me escriba lo que está en texto 1. Entonces, empiezo a darle formato a mi fichero. Y fíjate que apenas corro esto, para que me preguntaba hace un ratito, al toque se me actualiza el fichero acá. No es que tengo que estar dándole como en el Colab a esta ventanita que dice actualizar, actualizar, actualizar hasta que aparezca el cambio, digamos, ahí. ¿Ven? Acá no, le di a correr, ya tengo un archivo que tiene esta cabecera en datos de clientes. ¿Bien? Entonces, me vengo acá y, por ejemplo, cliente 1 va a ser igual y voy a guardar los datos estos. Enzo Juárez, que va a tener 22 y va a tener este número de documento. Bien, así como está, creo al cliente 3 igual y le voy poniendo, por ejemplo, no sé, Juan Pérez 25 y su documento va a ser al revés. Entonces, miren, así como está esto, agrego, aparte de fichero write texto 1, hago lo mismo para el texto con el cliente 1 y con el cliente 2. Cliente 1 y cliente 2. ¿Ok? Guardo esto desactivé. Cliente 2, este no se llama así, ahora sí. Control C y lanzo esto. Y fíjense, en el lado de datos de clientes, ahora tengo, ojo, tengo el archivo con la cabecera y no tengo ningún salto de línea entre cliente y cliente. ¿Se ve? Entonces, ¿qué se podría poner como bueno? Entre cada uno de estos, agrégame el salto de línea. Esto también es común ponerlo explícitamente, digamos así, de esta forma. Porque ustedes saben que cada dato que agregan es el formato en el que necesitan. O sea, no tendría mucho sentido, por ejemplo, acá en este string, agregarle un barra n.
sería mucho mejor acá en el formato en el que ustedes están creando el archivo. ¿Ven? Entonces correcto, ahora sí le doy en datos de clientes, y ahora sí ya lo tengo en la forma en la que lo querían. ¿Ven? Estaría bueno que practiquen, por ejemplo, crear esto para algo que les sea útil para ustedes. Por ejemplo, pueden ser mi horario. Ponen mi horario, ponen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, así hasta el domingo, una hora, y darle el formato para que quede en un fichero almacenado su horario, digamos. ¿Bien? Y ahí eso les va a hacer practicar mucho, porque van a ver que, se me borró todo cuando le metí un write y quise volver a hacer esto. No estoy poniendo el puntero al principio y me lo está escribiendo en cualquier lado. Ese tipo de cosas pasan mucho cuando practicamos con los ficheros. Y estos benditos flags que tenemos acá suelen ser muy útiles, pero suelen ser muy confusos también. ¿Ok? Así que esto sí se trata mucho de practicar. Lo mejor es eso, agarrar algo que les resulte cómodo. Yo trabajaba con sensores, digamos, al principio, entonces me resultaba sencillo poner, por ejemplo, la temperatura, la humedad y la presión de tal sensor. Y los ponía con esto y ahí iba tomando los datos y listo. Así los tenía. ¿Bien? Alguien que trabaja, por ejemplo, bueno, podrían probar con lo del Cinemark y poner película, director, reparto, así, y ir creando el fichero que tiene, por ejemplo, esos datos ahí. Cosa que después los podamos ir a buscar para armar la base de datos. ¿Bien? Eso podría ser una buena práctica. O sea, una buena forma de practicar. Lo mismo para los clientes, armar un TXT donde tengan, perdón, para el Supermark, armar un TXT donde tengan producto, o sea, tengan el nombre del producto, la cantidad, el precio, y así. ¿Se entiende? Para el lado del Cinemark, las películas con su precio, su rango de edad, el título, el género, y todo ese estilo de cosas. Eso les va a dar mucha práctica. Y se empiezan a salir errores a lo loco, digamos, entonces hay que empezar a salvarlos ahí. Ok, ¿alguna duda con esto que vimos hasta ahora? No quiero meterme en lo de CSV y todo esto porque se va a poner un poco largo ahí. O sea, ahí se va a hacer bastante largo. ¿Qué tal? ¿Alguna duda con lo que vimos? ¿Cómo vamos? ¿Lo pudieron ver? ¿Pudieron hacer esta parte? Lo de CSV y JSON lo vamos a dejar para el jueves, así lo vemos bien en profundidad. Bien, bien. Hay que ¿Qué repasar. funciones Sí. se tiene este tema, los archivos de texto, qué funciones se pueden usar? Las funciones estas como writeLine, readLine, todo eso, ¿o Sí, dónde lo podemos? se puede usar el len, ¿qué más se puede usar? O sea, de las que conocemos de Python, ¿qué se puede usar? Cuando vos ya lo traes con el readLine, a la lista esa le puedes hacer un len, por ejemplo, para saber la cantidad de líneas. Dentro de cada una de esas, mira, esto está bueno que lo veamos, porque fíjate, esto sería por el lado de la escritura, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a la lectura y veamos esto que nos preguntan aquí. Una vez que yo ya lo tengo a datos clientes, yo, como ustedes saben que estos están en una lista, si yo le hago un read lines aquí, este es uno de los métodos que tiene el archivo, texto ahora es una lista, entonces cuando yo lo imprima, aquí abajo, fíjense cómo va a salir. ¿Ven? Va a salir de esta manera. Y ahora, fíjense, texto, le puedo decir, mira, tráeme solamente lo que está en texto en la posición 1. ¿Bien? Y me va a traer a un cliente. Así, Enzo Juárez, 22 tanto. Ahora, dentro de esto, yo le podría decir, por ejemplo, que me traiga, acá podrían aplicarle, como esto ya es un string, las cosas que tienen los strings, un slicing, le podrían aplicar, saber si empieza con algo, si termina con algo. Lo importante de los ficheros es sacarlo del formato de fichero, digamos. O sea, ustedes tienen los datos así, y lo importante es que los saquen y que los, como que quiera aquí Caro, que los traten de traer a lo que ustedes ya conocen, digamos. Si ustedes lo traen con un readline, esto es una lista, ¿bien? Y acá pueden aplicarle todos los métodos que tienen una lista. O sea, son datos de un objeto, De un fichero. pero el fichero no lo podemos tratar como si fueran objetos.
No sé si existe la clase, o sea, sí, en realidad, a ver, cuando vos haces un open acá, mira, si yo le hago un print a esto, y le digo que me imprima el tipo que tiene este dato fichero, sí me va a decir que termina siendo, digamos, un objeto. ¿Pero por qué? Porque acá en Python todos resulta ser objetos. ¿Sabes dónde está? ¿Ves? Este es de la clase input, output, text y o router, ahí. Pero acá todo es un objeto. Ahora, vos tendrías que sacar eso que está dentro de un fichero, que está dentro de un objeto y tiene sus propias clases, algo que vos puedas manejar más fácilmente. Una lista, un string, un flotante, un entero, y ahí aplicarle los métodos que te resulten cómodos para cada sistema, ¿no? Ok, ahora comprendo, gracias. Bien, bien, bien. No hay getter y setter, ok. Esto realmente nunca me puse a investigar la parte esta de, a ver, ¿dónde estás? Bueno, ahí voy. Miren, les busco estos dos porque ahí les mando estos. Estos tienen también, son medio largos, pero tienen cómo trabajar con los ficheros. Y, perdón, no sé, aquí, y este es el otro. Pero nunca me puse a ver las docs de Python, digamos, para los archivos. O sea, sí sé que debe tener algún getter y setter para hacer ese tipo de cosas, pero realmente no lo conozco ese. Y es un vector de cadenas. En este caso, sí, cuando ya lo traes con el readline texto, acá se vuelve un vector de cadenas, digamos. O sea, tienes una lista que adentro tiene strings, ¿ves? Mira, si yo lo imprimo, aquí abajo, esto ya me... Ahí está. Si yo lo imprimo, aquí abajo lo que tengo es una lista con strings, en este caso, ¿no? Hasta aquí. Ok, ¿alguna otra pregunta que quieran que veamos? Estos que les dejé, los dos, ¿cuál era la diferencia del R y el R+? Ok, esto, mira, cuando vos trabajás con el R lo que hace es tocarte la primera parte del archivo, pero sin modificar todo el contenido que está después. ¿Bien? Entonces vos a esto le podés decir, mira, yo te voy a mandar cosas nuevas, este no, sino este, te voy a mandar cosas nuevas, tócame solamente la primera línea, pero no sobreescribas todo el resto, que es lo que pasa normalmente. El R solo, el R es de lectura, perdón, el R solo es de lectura. O sea, cuando ustedes quieren leer algo, es de lectura. El R+ es lectura y escritura, pero lectura y escritura que no modifica todo el resto del archivo. ¿Sí? Solamente la parte, en este caso la primera parte, pero con el SIG le pueden decir dónde quieren poner el cursor, digamos, para modificar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Así lo... a ver, vamos a hacer una cosa, miren. Esto... Bien, esto también está bueno que lo tengan así. Fíjense cómo, por un lado tengo un script que es capaz de abrir el archivo. Bien. Por otro lado tengo un script que es capaz de leer el archivo. Ahora, ¿se animan ustedes a hacer lo siguiente? Porque esto es muy útil. Crear una función donde yo le diga lectura archivo y le pase simplemente el nombre del archivo y me entregue el contenido. ¿Cómo hago eso? Para crear la función lectura. Mira, vamos a hacerlo aquí. Voy a crear esta, a ver, sí, voy a ponerla acá. Voy a crear esta función lectura archivo, que lo único que va a necesitar es el nombre de mi archivo, ¿bien? Nombre de mi archivo. Nombre, y acá será, sí, nombre nada más. Por debajo va a ir todo el contenido. Y acá, en vez de pasarle datos de clientes, le voy a pasar el nombre. Fíjense, estoy convirtiendo un script en una función que voy a utilizar luego. ¿Bien? Entonces, abre el fichero. Ya no quiero que imprima el tipo, no me interesa. Hago la lectura. Cierro esto lo voy a dejar solamente con read para que me traiga todo, ¿bien? Y imprimo el texto aquí. Entonces, cada vez que yo llame a lectura de archivo con el nombre de ese archivo, me tiene que leer. Voy a venir acá, uso del script, .py,
y fíjense lo que voy a hacer. Le voy a decir que de lectura que me importe un módulo. ¿Cuál módulo quiero que me importe? Exactamente el que decía lectura de archivo. ¿Bien? Y entonces acá lo que voy a hacer es llamar a lectura de archivo, pasándole como nombre datos clientes. Y nada más. Cuando corro esto, perdón, estoy acostumbrado a correr con esto, ahora sí. Cuando corro esto, fíjense, datos clientes, perdón, acá miren lo que me faltó la extensión, .txt, ¿ven? Y ahora sí, me trajo el contenido, ¿ven? Nombre, apellido, edad y ahí. Entonces acabo de crear una función que se llama lectura de archivo, que me pide solamente el nombre y me entrega el contenido ahí. Eso va a ser útil después cuando se hagan los archivos demasiado grandes y no queramos ir corriendo script por script para hacer cada cosa. ¿Se animan a ustedes convertir a escritura de script pidiéndole nombre de archivo, qué es lo que querés escribirle y darle el nuevo formato? O sea, tendría una función que se llama escritura, donde le digan qué archivo voy a escribir y cuál es el contenido que le quieren escribir. ¿Se entiende? Esto no se los mencioné, pero miren lo que va a pasar acá. Voy a crear una subcarpeta que se va a llamar archivos propios. ¿Bien? Dentro de archivos propios, miren cómo yo voy a... Dentro de archivos propios, a ver, archivos, lo escribí pésimo, ahora sí, archivos propios. Dentro de archivos propios, se tiene que haber creado datos de clientes, ¿ven? Entonces ustedes pueden decirle en qué subdirectorio quieren tirar esto. Miren, como para crear uno en mi escritorio. O sea, como para crear uno de estos en mi escritorio. Hago clic derecho, o si no acá directamente Windows E, creo, si no me equivoco. No. Clic derecho, propiedades, por acá tienen que estar. O bueno, ahora voy a sacar las propiedades de algunos de otros. Propiedades, tomo el path de esto, que es C, user, escritorio, todo esto, y miren, normalmente cuando yo le paso otro path, vienen con este formato de las barras invertidas, ¿ven? Pero ¿qué pasa cuando yo le paso barras invertidas a mi Python? Se enoja y no quiere ponerme directorios en ese archivo. Me dicen, mira, el Unicode Escape no puede entender eso. Para que se los entienda, le ponen un argumento que es R por delante. Y miren, si ustedes ponen esto con barra invertida, porque muchas veces los directorios les traen la barra invertida, y corro esto de aquí, me dicen, ok, pude crear esto, y esto tendría que estar acá, ¿ven? Datos de clientes. Lo abro, y ahí ya tenemos el archivo. ¿Bien? O sea que porque hay un módulo de Python que te trae los directorios, digamos. Entonces, pero cuando los trae con barra invertida. Acá lo que podrían hacer es reemplazar todos los barras invertidas por una barra normal, o simplemente le ponen el R como argumento ahí y ya lo va a tomar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna duda con esta parte también? ¿Que quieran que veamos? ¿El Python no acepta barras invertidas en ningún momento? No, solamente cuando hace barra. ¿Viste que la barra N es el salto de línea? Entonces interpreta eso, digamos. O sea, ya se puso como Ok, convención ok, que está se haga así. Entonces, para vos indicarle que esa barra va a significar otra cosa, le pones ese argumento de R ahí al principio. perfecto, Está gracias. bueno, sí, sí, te salva la vida a veces este pequeña R al principio. Porque hay un módulo que te trae los directorios, pero con las barras invertidas, digamos. Bueno, estamos entonces. Cualquier cosa, les paso esto por WhatsApp. La voy a hacer un archivo comprimido a esto. Ah, bien, bien, bien. De 10 entonces. Dale, Víctor, mandame un mensaje y te doy una mano. ¿Sí? Ok, entonces les voy a comprimir esta carpetita y se las voy a pasar por WhatsApp, así después las tienen ustedes. ¿Ok? Ahí ya se las mando en un ratito. Bueno, ya saben, entonces vayan planeando hacer estos
TXT con las cosas que ya les plantea la narrativa sí, que ya les plantea su narrativa, ¿bien? Vayan probándolo, si quieren después me muestran los archivos, qué tal les salieron, y bueno, acá es bastante difícil darle formatos a los archivos, pero es muy bueno saber hacerlo, digamos, porque después cuando estás en internet, una de las prácticas es el web scraping. Yo les dije que normalmente traen ficheros, o sea, hay páginas que todavía se manejan con ficheros, digamos, entonces si vos descargas los ficheros, ves que adentro tienen un choclo de cosas y vos empezás a separar solamente las cosas que querés, digamos, de esos datos, ¿bien? Pero bueno, es un paso previo a tener bases de datos propiamente, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Sí, se puede poner esto. Mira, fíjate, si nosotros lo hacemos así, ¿dónde estás? Miren, Visual Studio Code abre lo último que había dejado cerrado, así que les muestro. Sí se puede poner la variable como nombre de un archivo. Miren, si vamos a ver a la función del uso del script. Mira, si dentro de uso de script yo pongo esto, control X, mi variable igual a todo esto, y acá en datos de clientes lo voy a eliminar un ratito para que vean que realmente no existe, ¿no? Ahí está, ya lo eliminó. A ver. Ahí está, ahí ya lo eliminó, y ahora cuando corro esto, a ver, creo que va a tardar un poco porque cada vez que reseteo el Visual Studio me carga todas las extensiones, pero sí, mira, así tal cual como está, le pasas luego la variable como argumento, ¿ves? Y la variable guarda el nombre del archivo, digamos. Incluso se suele tener lo siguiente, o sea, mi archivo por un lado y mi ruta por otro, ¿sí? Que sería la ruta donde lo guardo, digamos. Que se pueden separar, después las concatenas ambas y ya tenés ruta más nombre del archivo. A ver, quiero ver que esto lo haga. Ahí está. Dentro de archivos propios. A ver si lo tiro. Datos de clientes. Sí, pero lo tiro acá, mira, dentro de esto. O sea, ya si elimino datos de clientes, delete. Ahora sí lo corro acá. Perdón, es que esto era para... Perdón, esto era para... Ahora sí, esto era para leerlo. Y fíjate, yo estoy... Control Z. Estoy tratando de leer y ahora sí. Vamos a leer el contenido. Y ahora sí, ¿ves? Ahí sí puedo leer el contenido de esta variable que tiene el nombre del archivo. ¿Bien? De 10. Buenísimo, entonces. Bueno, nos estamos viendo entonces, que anden muy bien, y cualquier cosa me mandan un mensaje, ¿sí? Saludos a todos y bueno, nos vemos el jueves porque CSV y JSON son más utilizados que TXT, así que eso no se lo pierdan. Vamos a hacer cosas buenas ahí también. Nos estamos viendo, que anden muy bien. Saludos a todos. Gracias, hasta el jueves. Hasta el jueves, que anden muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Igual, ustedes que anden muy bien.